Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 130. Este es un segmento de diálogo y propuestas políticas. En este primer programa tenemos a Jorge Nieto. Él ha sido ministro de Cultura y de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y hoy candidatea como número 1 al Congreso por Victoria Nacional. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Jorge, en un sector como en la política, donde cada decisión deja huella, evidentemente, ¿por qué decidiste ir con George Forsyth como número 1? Me parece que después de ser ministro de PPK, quisiste abrir tu propio partido y ahora, ¿cuál es la decisión que te llevó a Forsyth, ¿no? ¿De repente fue la popularidad que tenía en las encuestas o hubo otro motivo por el cual tú decidiste ir por él? Me han preguntado muchos ese tema, además tomando en cuenta un poco mi trayectoria y mi forma de analizar los problemas y mi gestión como ministro. Nosotros intentamos, y digo nosotros, ya no solo yo, nosotros intentamos construir un partido, que es el Partido del Buen Gobierno, un partido que toma su nombre de la mitad del título del libro de Guamán Poma de Ayala, un libro escrito hace más de 400 años, pero que, en mi opinión, es el libro más importante que se ha escrito en esta parte del mundo antes de que se llamara Perú. Y fue en su momento, y creo que hasta ahora, el primer diagnóstico de gobernabilidad que se hizo de los temas sociales en esta región. Intentamos eso, íbamos bastante bien en el proceso de recolección de firmas y de construcción de comités provinciales, pero se nos cruzó la pandemia. Nosotros empezamos el proceso en enero o febrero, y en marzo estábamos en pandemia y cerramos las actividades con la larga cuarentena de 120 días. A eso se agregó el hecho de que después de la pandemia, después de la cuarentena, teníamos una sociedad con miedo y con desempleo. Por tanto, su atención estaba en otro lado. Y el Congreso tomó una muy mala decisión, una abusiva decisión, al poner un plazo excesivamente corto para los nuevos partidos, al mismo tiempo que le perdonaba a los viejos partidos los requisitos que a nosotros sí nos exigía. Hoy día, la mitad de los partidos no han cumplido los requisitos que la ley electoral le pide a los nuevos partidos, ni en afiliados, ni en comités provinciales. Y sin embargo, se nos excluyó del juego porque nos pusieron la vara muy alta y no pareja para todos los jugadores. Cuando eso ocurre, yo anuncio públicamente mi desistimiento de lanzar una candidatura presidencial y en ese momento aparecen 2 o 3 partidos que me invitan a ser militante de sus partidos y que yo en esa calidad podía haber sido candidato presidencial. Y luego de eso... ¿Te atreverías a decir cuáles fueron esos partidos que te invitaron a formar parte de su plancha? Uno lo hizo público, que es el que te puedo decir ahora. Todos por el Perú, ¿no? Hizo público el anuncio y yo conversé con su liderazgo, agradecí, era un partido que estaba en conflicto, me pareció además que meterse en un conflicto interno de un partido que en realidad yo no conocía, era como excesivo, pero junto con él fueron otros, preferiría mantenernos en reserva, que me ofrecieron esa posibilidad. Terminamos teniendo un acuerdo político como partido con el Partido Victoria Nacional, no es mi arreglo con Forsyth, no es el Partido Victoria Nacional llega a un acuerdo con el Partido del Buen Gobierno alrededor de algunos puntos que me parecían a mí centrales. Es un acuerdo político. Recuperar el Estado para el interés público, capturado por intereses corporativos, privados, de todo tipo, a través de la corrupción. Introducir en la agenda nacional políticas contra las desigualdades, para poder resolver una situación en la cual, como hemos visto con la pandemia, el Perú tiene pues enormes abismos sociales que hay que resolver, porque de esa manera no se puede continuar existiendo consistentemente, pacíficamente, como sociedad. Y luego introducir en la agenda pública con fuerza lo que son los grandes igualadores: salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad pública de calidad y generación de empleo. Entonces teníamos, digamos, elementos sustantivos de acuerdo y por eso es que llegamos a este pacto que incluyó mi candidatura por Lima, la candidatura de otros compañeros en otras partes del país, y también en Lima, de modo que esa es la naturaleza del convenio que tenemos con Victoria Nacional. Cuando hablamos de motivaciones, definitivamente el estar en un puesto del Congreso, del presidente, etcétera, son posiciones de influencia y son posiciones de cambio, ¿no? Son posiciones donde uno puede aportar
al Perú, tanto positivamente como negativamente. ¿Qué es lo que te mueve cuando tú quieres ya candidateas como congresista número 1 de Victoria Nacional? ¿Cuál es el primer proyecto que tú tienes en mente y dices, ese es mi proyecto, eso es lo que yo quiero llevar al Congreso y al Perú? Tiene que ver con el hecho de que necesitamos un Congreso que sea una fuente de soluciones y no un Congreso que sea, como ha sido, una fuente de conflictos y de ingobernabilidad. Y eso supone transformar la calidad de los miembros del Congreso y al mismo tiempo producir reformas en materia política que nos permitan resolver uno de los problemas que ha sido parte de estos 5 años, el equilibrio de poderes. Necesitamos legislar mejor y reformar la arquitectura constitucional para tener un mejor equilibrio de poderes y, sobre todo, estabilidad. Y junto con la estabilidad, la posibilidad de procesar cambios sustantivos en el marco de esa estabilidad. Ahora, como propuestas legislativas, yo tengo 3 que me son muy importantes. La primera tiene que ver con la necesidad de que tenemos en el Perú y en Lima de una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Lima espera un sismo catastrófico. Estamos hablando de un sismo de 8.5 en la escala de Richter, un verdadero suceso catastrófico. Quienes calculan las eventualidades, los costos de este tipo de eventos, hablan de 30.000 personas fallecidas en un minuto, de 40.000 millones de dólares perdidos en un minuto, de la posibilidad de que el aeropuerto internacional, si el sismo es sobrevenido por un tsunami, quede inutilizado entre 3 y 6 meses. Es decir, estamos hablando de un evento de gran magnitud. Por supuesto, buena parte de las casas de Lima que son de autoconstrucción no tienen en su mayoría los cimientos, la construcción de ingeniería suficientemente sólida como para resistir un evento de esa magnitud. Quien me lo enseñó fue alguien que fue mi asesor cuando yo era ministro de Defensa, al que convoqué, el ingeniero Julio Curoigua, que era la persona que más sabía de esto en el Perú, lamentablemente ya fallecido, un hombre sabio, autoridad en el tema en el mundo. Y entonces necesitamos una nueva ley que nos permita capacitar al Estado para estar en condiciones de resolver y enfrentar ese problema y al mismo tiempo desarrollar programas que supongan el fortalecimiento de ciertas partes de las distintas construcciones resultado de este proceso con el cual se ha urbanizado la capital. Estamos hablando de un evento de gran importancia, de una capacidad de destrucción muy grande, pero no estamos preparados para ello. Y como no es un asunto que esté allí, que lo veamos, lo ignoramos. Pero puede ser tan duro como la pandemia. Nadie esperaba una pandemia, a pesar de que en el mundo se hablaba del tema. Y sin embargo, más de 100.000 peruanos han muerto, peruanos y peruanas han muerto resultado de la pandemia. Esa nueva ley de gestión de riesgos y desastres también tendrá que prever capacidades en el Estado y en la sociedad para enfrentar lo que puede ser una futura pandemia. Porque Bill Gates hace 3 semanas dijo, habrán nuevas pandemias en el mundo y por tanto tenemos que prepararnos para ello. No estamos preparados, eso es claro. Esta es una ley que me parece muy importante. La otra tiene que ver con el Internet. Hoy día he visto una entrevista al presidente Sagasti donde anuncia temas importantes en relación al tema del Internet y la red nacional y regionales dorsal de fibra óptica que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos invertido más o menos 2.200 millones de dólares bajo tierra, cubriendo todo el territorio nacional, con una red dorsal nacional y regionales de fibra óptica, de la cual usamos apenas el 5 o 6%. Podríamos tener un Internet de alta calidad, porque es una magnífica red la que se ha instalado, y de muy bajo costo, e incluso sin costo en los sectores más necesitados de la sociedad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos legislar en la materia, resolver un contrato, pero al mismo tiempo renovar la legislación que nos permita operar esa red dorsal de fibra óptica que ya tenemos. Hoy día tenemos un contrato que es como si tú tuvieras una mansión que has construido hace poco, y el que te construyó la mansión le has dado además la administración del contrato de la casa que te has construido. Tú vives en un cuartito alquilado, pero tienes una enorme casa que no estás usando. Esa es la situación. Necesitamos legislación para resolver ese tema y para que el Internet, que se ve cada vez más importante en la vida cotidiana de las personas, de los muchachos, hombres y mujeres, para estudiar, por ejemplo, para hacer su primaria, su secundaria, o en el despliegue de lo que será después la telemedicina, que va a ser cada vez más importante en el desarrollo. George, habla de la compra de un satélite. Esa propuesta que tú tienes va engranada con la gran... Por supuesto. Mira, Sebastián. Nosotros gastamos, el Estado gasta más o menos 20 millones de dólares anuales en comprar servicios de Internet. Y el ministro de Transportes, bien,
anunció hace poco que iban a contratar más servicios de Internet para poder atender la población agraria y amazónica con servicios de Internet. Estamos hablando de otros 20 o 30 millones de dólares más de contratos. Primer error que comete el Estado peruano. Cada quien contrata. Esta institución contrata, esta institución contrata, esta institución contrata. Contratan cada quien por separado. Debería haber un solo gran comprador de servicios, que es el Estado peruano, lo cual te pondría en mejores condiciones de negociación con los proveedores de este servicio. Pero muy bien, se gastan 50 millones de dólares o se van a gastar 50 millones de dólares al año en estos contratos. Multiplica 50 por 10 años. Estamos hablando de 500 millones de dólares. Un satélite de comunicación cuesta 200. En 10 años podemos pagar 2 satélites de comunicación. Cada satélite más o menos dura 15 años de vida útil. O sea, podríamos cubrir con el gasto de 10 años, 30 años de comunicación satelital de alta calidad, provista por el Estado. No estoy pidiendo que tengamos recursos nuevos, que se asigne más presupuesto, no, el que tenemos hoy día, el que estamos hoy día gastando mal, pero ese mismo, aplicarlo a la compra de un satélite que nos permita resolver de fondo el tema de la conectividad en el país. Con ese tendríamos un magnífico servicio, y si agregamos a eso nuestra red dorsal de fibra óptica que ya hemos cubierto y resuelto el problema por los próximos 30 años. ¿Tu tercera propuesta cuál sería? La tercera tiene que ver con el tema de las tarifas eléctricas. Necesitamos revisar este tema. Nosotros nos dimos una ley en los comienzos de los 2000 que establecía 3 pisos para la producción de energía eléctrica. Un piso que es la generación de energía, ahí funciona el mercado, hay distintos actores, distintas empresas que producen la energía. Entonces, este nivel de generación es un espacio en el cual hay competencia. Luego hay un segundo piso que es el de la transmisión. Eso es un monopolio natural. Ahí no hay competencia, no puede haberla. Y hay un tercer nivel, que es el nivel de la distribución, el que lleva la energía con la cual estás hoy día conectado al Internet, como yo, a tu casa. Tenemos en ese mercado de distribución 2 tipos de mercados. El mercado libre, que es para todos aquellos que consumen por encima de 250 kilowatts, y que es un mercado en el cual funciona la competencia. Y ahí el precio de la energía está muy barato, porque tenemos alta producción de energía y en este tiempo, además, por razones de la pandemia, poco consumo. Por tanto, el precio ahí es muy bajo. Y luego tenemos el mercado que yo llamo cautivo, que la ley dice regulado, en donde estamos todos los usuarios, incluyendo lo de las MIPES. Todos aquellos que consumen menos de 250 kilowatts estamos allí. Y ese mercado tiene un precio muy por encima del precio de mercado que está, al que acceden las grandes empresas y los grandes centros comerciales, no nosotros. Y entonces la solución que tenemos que hacer es revisar nuestra legislación y hacer lo que han hecho otros países que, como nosotros, en el 2000 establecieron estos 3 pisos y construir un 4º piso. ¿Cuál es? Después de la distribución, el piso de la comercialización, donde haya competencia. De modo que el mercado y sus beneficios redunde en un mejor costo de energía que ayudaría a la productividad del conjunto del país y, por supuesto, de cada uno de nosotros, más hoy día que tenemos teletrabajo en casa. Jorge, en los años, ya terminando con el tema de las propuestas que me parecen muy interesantes, y de hecho por esto nace este segmento, para escuchar las 3 propuestas más importantes de los candidatos. Quisiera saber más el tema de, no de ideologías, pero el tema de tendencias, ¿no? En los años 70 y 80, más o menos estuviste participando en algunos movimientos de izquierda. ¿Tú te consideras de izquierda? Yo en la práctica tomé una distancia de la izquierda allá por los años 80. Yo escribí un librito que se llamaba Izquierda y Democracia. Era el balance de lo que yo hice como militante, como dirigente de la izquierda, y tenía 2 ideas básicas. La primera es que habíamos conocido, la primera es que habíamos conocido la democracia en el Perú. Y entonces me parecía a mí que el horizonte utópico de la revolución, que yo quise intensamente en ese momento de mi vida, había concluido y que se abría el horizonte utópico de la democracia como una nueva forma de vida y de procesamiento de las diferencias en la sociedad peruana. Esta es la primera idea. Y la segunda idea que expongo en ese libro es que nuestra mirada del Perú era poco peruana. Era muy tamizada por otras experiencias, que si la revolución rusa, que si la revolución china, que si la revolución cubana, otras experiencias, pero poco asentada en la vida peruana. Y yo a partir de ahí comienzo a tomar distancia de mi militancia, no de mis causas. Sigo creyendo que el Perú necesita más igualdad, sigo creyendo que el Perú necesita reconocer a plenitud
los derechos de todas las minorías, sigo creyendo que necesitamos una mejor distribución de la riqueza, sigo creyendo que necesitamos tener una relación menos discriminatoria entre los peruanos. Creo que la palabra clave que debe regir nuestras relaciones es la palabra respeto, y sigo creyendo que nadie tiene el derecho de imponerle sus ideas a otros. Ninguna. Por más que estas vengan respaldadas por la divinidad, son sus ideas y yo tengo mis ideas, por tanto vamos a ver de qué manera coexistimos. Mis causas siguen siendo las mismas, pero evidentemente ya no estoy ubicado en la izquierda y, digamos, la propia evolución de las cosas me han ubicado en una especie de centro intensamente social, algunos dicen centro-izquierda, me siento cómodo allí. Digamos, si habláramos en términos de ideologías, cosa que también es un tema para mí muy difícil de ubicar, porque aquella vieja comodidad entre izquierda, centro y derecha, hoy día no dice mucho en muchos temas. Y no lo digo. Y es muy categorizado, y como tú dices, y con respecto al tema de tu libro, yo creo que las ideologías cambian, ¿no? De joven puedes creer una cosa y a medida que vas procesando la información y viendo la realidad, etcétera, puedes ir cambiando, ¿no? Lo cual es sumamente válido. Y bueno, ahora me cuentas que te posicionas dentro del centro, medio centro derecha, podría decirse también, ¿no? Con respecto al plan de gobierno de George Forsyth, justamente hace poco ha salido un análisis con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y el plan de gobierno se ubica, de Forsyth, obviamente, se ubica en el segundo puesto, lo cual está bastante bien. El primer puesto es el del Partido Morado. ¿Tú sientes que todos esos objetivos de desarrollo sostenible son una idealización de las cosas que se pueden hacer en 5 años? Porque son los objetivos al 2030. Muchas cosas no se van a hacer en 5 años. Yo creo que el Perú necesita un proceso de cambio y de transformación que dure 20 años, por lo menos. Creo, Sebastián, que es posible conseguir que el Perú sea un país desarrollado y una potencia media en el mundo en el lapso de 20 años. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tenemos 4 o 5 de los recursos estratégicos de la economía del conocimiento. Hay transformaciones en el mundo que nos han colocado en una posición inmejorable. Una de ellas, la menciono rápidamente, buena parte del tráfico económico, comercial ocurrió centenas atrás en el Mediterráneo, luego en el Atlántico y recientemente, en los últimos 20 años, poquito más, poquito menos, en el Pacífico. Es nuestra cuenca. Del otro lado del mar tenemos a lo que va a ser la primera potencia económica del mundo ya en breve, 10, 15 años. Y a las espaldas andinas nuestras, atravesando la llanura amazónica, tenemos lo que va a ser la cuarta o quinta potencia económica del mundo, el Brasil. Y nosotros estamos ahí ubicados. Adicionalmente a eso tenemos un bono demográfico, una población joven todavía mayoritaria de la población adulta que vive de su jubilación, y eso va a durar los próximos 10, 15 años, 20 quizás. Por tanto, tenemos ciertas condiciones que nos permitirían, si hacemos lo correcto, convertirnos en un país, en una sociedad desarrollada en los próximos 20 años. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiar el rumbo. Como vamos, las cosas no están bien. La pandemia nos lo ha mostrado. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿cómo está nuestra población? Con un Estado que no tiene las calidades y las capacidades para atender, pese a los enormes esfuerzos que hacen nuestros médicos y enfermeras, no tienen la capacidad para atender a toda la población. Hoy día hay gente que muere porque no tiene posibilidad de acceder a una cama de unidad de cuidados intensivos. No tenemos suficiente camas de cuidados intensivos. Y por supuesto la pandemia nos ha colocado una demanda feroz sobre este tema. Entonces, un Estado que no puede atender la salud pública de un Estado que no puede atender a su población, pero por otro lado, una salud privada, alguna, no toda, alguna de calidad, pero que es tan exorbitantemente cara que el peruano o la peruana promedio simplemente no tienen la posibilidad de pensar en esa posibilidad. Entonces, el grueso de nuestra población frente al tema de la salud muchas veces está solo, como está pasando hoy día. Hoy día que tú y yo conversamos, hay cientos, miles de personas que están luchando por un poco de oxígeno, que están luchando por tener acceso al hospital o a la cama de cuidados intensivos, y muchos están muriendo porque no tienen esa posibilidad. Por tanto, muy bien. No creo que podamos cambiar en 5 años, pero lo que sí podemos hacer es cambiar de rumbo. Sí, además, lo que se critica mucho en los gobiernos es la poca continuación de los planes, ¿no? Viene un nuevo presidente y derroca todo lo que hizo el anterior y vuelve con nuevas ideas y no hay continuidad, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo cuando vivía me decía mucho de esas cosas, ¿no? Que el Perú necesita
presidentes que ingresen y que continúen las cosas buenas que se hacían en los gobiernos anteriores, pero que no vengan y que quiten la mano a todos esos proyectos que en algunos casos eran positivos, ¿no? Mira, en mi caso, Sebastián, a mí me tocó ser ministro de Defensa y en esa calidad coordinador del Estado para atender la emergencia del niño costero en el verano del 2017. Y a mí me preguntaron siempre, ¿pero usted ha usado el satélite que compró el señor Humala? ¿Usted ha usado los...? Yo decía, a lo mejor estaban investigando si había corrupción o no en esas compras. Decía, bueno, que investiguen si hay corrupción o no, está muy bien. Es parte del proceso y hay que hacerlo a cabalidad. Pero a mí me sirvió el satélite. A mí me sirvieron los camiones MAN que se compraron. Los helicópteros rusos que teníamos eran los únicos que podían remontar 3.000 metros de altura con carga de ayuda humanitaria y regresar con carga de heridos o de gente que necesitaba atención médica. Por tanto, ¿por qué yo iba a denostar aquello que había sido bien hecho? Tenemos que aprender a continuar las cosas y por eso creo poco en las ideologías, Sebastián. Creo que necesitamos fijarnos objetivos y metas y unir a todas las capacidades que el Perú tiene para poder construirnos como sociedad desarrollada. Si la capacidad yo la encuentro en un izquierdista o en un derechista o en un aprista o en un lo que sea, ¿por qué tengo que vetarlo? Quiero esa capacidad conmigo para que el Perú se desarrolle. Y por tanto tenemos que tener una mirada bastante más práctica y bastante más informada por las necesidades de la gente. Evidentemente los jóvenes, al menos por mi parte tengo 23 años y he visto cómo se mueve el pensamiento juvenil, ¿no? Y es mucho de decepción, de desesperanza y mucho temor al futuro, ¿no? Esperamos que en un eventual gobierno, de sea quien sea, porque al fin y al cabo los 130 congresistas son los que usualmente generan bastante disputa, ¿no? Me parece muy adecuado el tema de consenso que tú planteas. Quien quiera que gobierne, el gobierno que inicie en el 2021, en julio del 2021, va a tener que lograr una coalición parlamentaria de gobierno. Quien quiera. Mira cómo están las tendencias en la votación, más o menos parejos. Están repartidos entre 5 o 6, más o menos parejos. Quien quiera que gobierne va a tener que construir una coalición parlamentaria de gobierno. No digo una coalición en el Congreso que apoya al gobierno, digo una coalición parlamentaria que gobierne, que acompañe a quien ganó la elección y que gobierne y le dé estabilidad al país. Por eso es muy importante colocar en el Congreso la voluntad de construir consensos fuertes que nos permitan salir de estos 5 años de confrontación estéril, inútil, odiosa y pasar a una fase de construcción en donde alrededor de una agenda común, 2, 3, 4 puntos, logremos progresos significativos que beneficien al país. Perdón que te interrumpiese. No, me parece muy adecuado y me parece que son mensajes que deberíamos escuchar más seguido. Definitivamente en la política, más como está ahora, esos mensajes son los que siquiera dan un poco de luz, ¿no? Sea del partido que venga, son mensajes que realmente aportan a la política que tanto esperamos que se logre en el Perú. Ahora sí, pasando con las controversias que nos queda muy poco tiempo, mi primera pregunta es, en el gobierno de PPK, tú estuviste más o menos, dijiste, ¿no? Que no habías renunciado por el tema del indulto, sino por la forma en la que se había dado. Tú sigues estando a favor del indulto, pero no en el tema, obviamente, de la forma en la que se dio. No, a ver, te explico. Yo creo que tanto el señor Fujimori, y lo dije en su momento y me valió una enorme cantidad de críticas en la izquierda, me dijeron traidor de ahí para abajo, tanto el señor Fujimori como cualquier otro preso que ha sido sancionado por la justicia peruana, tiene derecho, si se cumplen las condiciones, a un indulto humanitario. ¿Qué es un indulto humanitario? Aquel que está dictado por razones de tipo médico. Y hay legislación sobre eso, no es que el presidente decide y entonces lo doy porque me da la gana, no es así. Hay una comisión de gracias presidenciales, hay un conjunto de informes que se hacen, hay requisitos que se cumplen y cualquiera tiene derecho, cualquiera que cumpla esos requisitos. ¿Qué me pareció en su momento la decisión que tomó el presidente Kuczynski sobre el tema? Que nadie iba a creer que era un indulto humanitario, sino que era más bien materia de una negociación política. Y por esa misma razón que eximí yo en una tarde de diciembre en la casa de Pedro Pablo tratando de convencerlo de que no tomara esa decisión, lamentablemente fracasé y esa misma tarde yo le presenté mi renuncia y él me dijo que no hiciera pública mi renuncia, sino hasta que
él hubiera resuelto el problema de tener un nuevo ministro de Defensa, y le dije, no tengo ningún problema. Cuando tú me digas, yo haré público mi renuncia. No tenía necesidad de tener conflictos con un hombre que además fue muy generoso conmigo, me hizo ministro de Cultura casi sin conocerme. Por esa misma razón, me parece un grave error de la candidata Fujimori hoy día decir como parte de la campaña política que ella va a indultar al ingeniero. Porque no es una decisión política, es una decisión médica que tiene legislación. Anunciar que se va a hacer, es decir, la Constitución y la ley, no me interesa, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me eligen para que lo haga. Muy mal. Tenemos que aprender entre nosotros a respetar la ley y la Constitución. Y por tanto, renuncié por eso, porque no me pareció un indulto humanitario, sino muy tomado por presiones políticas del momento. Muy interesante. Y de hecho, el hecho que tú hayas renunciado, por eso habla de tus principios, ¿no? Y de tus ideales, y de que si en algún eventual gobierno de George Forsyth, por ejemplo, si hay algo que no va de acuerdo a ti, pues también tomarías esa decisión por valor a tus principios e ideales. Lo cual me parece... Uno traga sapos, Sebastián. O sea, en política uno tiene que tragar sapos. Hay cosas a las cuales uno no está de acuerdo, pero no son sustantivas para las ideas y los principios que uno tiene. Entonces, escucha, sonríe y lo deja pasar, ¿no? Se come el sapo y engorda un poquito. Pero hay cosas que son sapos que no se pueden tragar, porque tienen que ver ya con la manera sustantiva que uno ve las cosas, y en ese caso, lo que hay que hacer es lo que no se hace usualmente. Es decir, mire, muchas gracias, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Y esa voluntad de renuncia no es una cosa que abunde mucho en el mercado político. Jorge, ¿a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Ya, te decía que es un problema es una decisión que eventualmente podría tomarse, pero es de carácter global. Hay que discutir el tema no en medidas concretas, sino en un panorama de conjunto del asunto. Llevamos ya 50 años desde que en 71 el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas. Se definieron objetivos y se destinaron presupuestos. El primer presupuesto fue de $100 millones para una agencia. De entonces para acá, no solamente el presupuesto ha llegado a cerca de $20 mil millones para luchar contra las drogas, sino que se han multiplicado las agencias. ¿Y cuál ha sido el resultado de este largo proceso de guerra contra las drogas? El mercado hoy día tiene más drogas, no solamente las de origen natural, también las de origen químico. Se ha ampliado a lugares donde antes no existía consumo de drogas, y tanto las de origen químico como las de origen natural son drogas cada vez más baratas. Y al mismo tiempo, el poder de las bandas criminales del narcotráfico ha crecido enormemente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la promesa de un mundo sin drogas es una promesa fracasada, y que la manera en la que enfrentamos el asunto ha sido absolutamente equivocada y tenemos que corregirla. Por tanto, ¿qué significa corrección? Se pueden discutir medidas como la que tú mencionas, pero necesitamos entender a cabalidad la naturaleza de la adicción, que no es un tema policial, es un tema de salud pública, porque finalmente el tema no es la droga, el tema es la adicción de los seres humanos a la droga. Y eso supone fortalecer dos cosas. Primero, un tema de salud mental, que es un área que nosotros como Estado descuidamos profundamente, y luego el tema de la seguridad psicológica personal de jóvenes, hombres, mujeres, que también es un tema que nosotros descuidamos con mucha facilidad. Por tanto, en un contexto en el cual estos temas sean también enfrentados, porque estamos hablando de un tema de salud pública, y ese es el gran giro que hay que dar, no es un tema eminentemente policial. Hay tareas policiales en la pelea, en la lucha contra las bandas organizadas del narcotráfico, pero es un problema sobre todo de salud pública, y vuelvo a repetir, ese es el gran giro que hay que hacer. Podemos discutir medidas como la que tú mencionas, pero en ese contexto. Todo lo otro sería tomar decisiones que podrían ser perjudiciales si es que no lo hacemos en su integridad. Evidentemente es un tema que se tiene que debatir y con pinza, o sea, con muchísimo cuidado, pero Victoria Nacional sería uno de los que promueve este debate. Mire, mira, Sebastián, no se trata solo de tener proclividad a un debate o no. La realidad nos lo coloca. Y en el Perú nos lo coloca de un modo brutal. Tenemos nosotros una fuerza muy potente de lo que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas. Y en nuestro caso no es sobre todo la marihuana, es la cocaína, la pasta básica de cocaína. Y ha comenzado a haber aparición de plantaciones de amapola. Por tanto, estamos hablando de fenómenos mucho más complicados que solamente el fumar marihuana. Y por eso digo que tiene que ser visto en su integralidad. Tenemos que salir del prejuicio y mirar el tema como un tema de salud pública.
Y en ese contexto hay posibilidad de discutir distintas opciones que finalmente preserven lo que nos interesa, la salud, también mental, del ser humano. Hablando justo de prejuicios, nuestra última pregunta, y ya para cerrar todo el programa, es, ¿estarías a favor o en contra de una unión civil entre parejas del mismo sexo? La propuesta de Victoria Nacional en ese sentido es la de la unión civil. Está en el programa, tú lo puedes ver ahí, está planteada el tema de la unión civil, que normalmente se asocia a la realización de unión civil entre dos hombres o dos mujeres, ¿no? Parejas homosexuales de hombres o de mujeres. Yo quiero llamar la atención sobre otro tema que me parece muy importante. Se habla, sobre todo desde el segmento conservador, se habla de la familia, como si la familia tuviera una sola definición. No, hay familias, distintos tipos de familias. Y en el tema de la unión civil yo quisiera llamar sobre el tema. Hay un tema que tiene que ver con las distintas identidades sexuales que existen en el país, pero hay un tema del cual se trata poco. ¿Qué pasa con esa familia que está compuesta por la mamá o por la abuela y los hijos de la hija o del hijo que se fue a Estados Unidos a trabajar y que aparece cada mes con un poco de dólares en la casa, que no vive ahí en ese hogar? Esa abuela tiene derechos, esos nietos no tienen derechos. No es una familia diferente. ¿Qué pasa con los niños en una casa en donde se turnan el cuidado las varias vecinas, porque además todas ellas no tienen varón en sus casas y sin embargo configuran otra forma de familia? Tampoco tienen derechos. Yo creo que hay que mirar el tema, hay que mirarlo otra vez, hay que mirar el tema en su integralidad. Hay familias diferentes y mi profunda convicción es que todas esas familias tienen pleno derecho a existir. Por eso te decía al comienzo, respeto a la identidad de todos tal como somos, y al mismo tiempo respeto que signifique yo no te voy a imponer mis ideas. Nuestro patriotismo es constitucional y debe ser legal, y por tanto en la Constitución y en la ley debe primar las libertades y los derechos iguales para todos. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has brindado. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos domingo para las personas que no saben a qué día estamos grabando. Y nada, muchísima suerte. Ya saben que él es Jorge Nieto de Victoria Nacional y postura al Congreso como número 1. Jorge, muchas gracias por estar aquí en 130. Gracias a ti y no te olvides que es la campanita. La campanita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, Sebastián. Mucho gusto.